Para continuar con nuestra sensacional expogalería artística, pasaremos a hablar de un particular momento en el que el arte llegó a encontrarse en una compleja y emergente situación, a la cual el historiador austro-británico de arte Ernst Hans Joseph Gombrich denominó la crisis del arte. Pero ¿por qué llamarla la crisis del arte? Quizá Gombrich entendió cómo hasta el siglo XVI, específicamente hacia el año 1520, las obras de hombres como Miguel Ángel y Rafael, Tiziano y Leonardo, hicieron creer que la pintura había llegado a la cúspide de la perfección, al lograr combinar la armonía y la belleza con la corrección. Incluso se decía que lograron superar a las más famosas estatuas griegas y romanas en el dominio de los detalles, con lo que, consecuentemente, se llegó a considerar que el arte había llegado a un punto muerto, en el que todo lo posible se había conseguido y no quedaba ya mucho por hacer, más que imitar el estilo de sus predecesores. De esta manera surge lo que críticos posteriores denominaron la época del manierismo, una época en la que nuevos jóvenes artistas pensaron sobrepasar a los maestros famosos de la anterior generación en aspectos diferentes al dominio de formas humanas como las de Miguel Ángel y de la estética y simetría en las proporciones de la arquitectura. Vamos a ver algunas de las obras de estos vigorosos, transgresores e intrépidos artistas. La ventana del Palacio Zuccari del pintor y arquitecto Federico Zuccaro, hecha en Roma en el año 1592, da idea del capricho de asombrar al público con originales invenciones, siguiendo la irónica creencia de Miguel Ángel de alejarse de los convencionalismos y seguir el propio temperamento y fantasía de un genio insaciable. La Villa Rotonda, cerca de Vicenza, en la villa italiana del siglo XVI, del culto arquitecto Andrea Palladio, en 1550, posee 4 lados idénticos y cada uno tiene un pórtico a manera de fachada de templo, agrupados en torno a un espacio central que recuerda el Panteón romano. La persecución de la novedad y el efectismo se habían interpuesto a la finalidad propia de la arquitectura. Salero es una obra en oro cincelado y esmalte sobre base de marfil, hecha en Viena por el escultor y orfebre Benvenuto Cellini para el rey de Francia en el año 1543. El artista realizó un modelo en yeso de su propia creación que representa a la tierra y el mar, entrelazando las piernas de las dos figuras para que se viera que uno y otro se compenetran, desairando a dos famosos eruditos que se aventuraron a sugerirle un tema. Cuenta la historia que al transportar el oro que le dio el tesorero del rey, fue atacado por 4 bandidos a los que él solo hizo huir. Para Cellini, ser artista no consistía ya en constituirse en respetable y sedentario dueño de un taller, sino en un virtuoso por cuyo favor debían competir príncipes y cardenales. Entre 1534 y 1540, uno de los discípulos de Correggio, Parmigianino, murió dejando inconclusa la Madonna del cuello largo, nombrándola así en su afán de hacer que la Virgen pareciese graciosa y elegante. Le puso un cuello como el del cisne, adelgazó y alargó las proporciones del cuerpo humano de manera rara y caprichosa, como si se viera en un espejo deformante. Quizá Parmigianino y los demás artistas de la época que crearon algo nuevo e inesperado a costa de la belleza establecida por los grandes maestros, fueron los primeros artistas modernos. Lo que ahora llamamos arte moderno puede tener sus raíces en un imperativo análogo de soslayar lo vulgar y conseguir efectos que se diferencien de la belleza natural convencional. Jean de Boulogne, a los que los italianos llamaron Giovanni da Bologna o Gian Bologna, creó en 1580 la famosa estatua de Mercurio, el mensajero de los dioses. 187 centímetros de bronce dan la sensación de un rápido vuelo por el aire que supera la gravedad de la materia inerte. Solo con la punta de uno de sus dedos toca en tierra, y más que en esta, en un chorro de aire que sale de la boca de un rostro que representa al viento sur. La estatua está equilibrada como haciendo flotar en la atmósfera y deslizarse por ella graciosa y velozmente. Así,
Gian Bologna desafió las normas establecidas y mostró los sorprendentes efectos que era capaz de conseguir. Jacopo Robusti, apodado Tintoretto, vivió en Venecia y fue quizá el más grande de los maestros de la segunda mitad del siglo XVI. Se hastigó también de la sencilla belleza de formas y colores que Tiziano había revelado a los venecianos, cuyos cuadros tendían a ser más agradables que emotivos y no impresionaban lo suficiente como para que los grandes relatos de la Biblia y de las leyendas sacras adquirieran vida e hicieran sentir al contemplador el drama intenso y conmovedor de los acontecimientos que pintaba. Giorgio Vasari, gran crítico y hológrafo florentino de la época, escribió que si Tintoretto no hubiera abandonado el camino usual y hubiera seguido el hermoso estilo de sus predecesores, habría llegado a ser uno de los mayores pintores vistos en Venecia. Pero Tintoretto quiso mostrar las cosas a una nueva luz. Un acabado unido y esmerado no le interesó por no servir a sus fines. Pensaba que así podía distraer la atención del dramático acontecimiento que sucedía en el cuadro, por lo que se acostumbraba a dejarlo así, buscando el asombro de los espectadores. Con los óleos sobre lienzo, el hallazgo de los restos de San Marcos de 1562 y San Jorge y el Dragón entre el 55 y el 58 puso de manifiesto que realmente triunfó al hacer que sus cuadros fueran insólitos y cautivasen. Encontrando fascinante el arte de Tintoretto y lejos de perseguir la perfección del dibujo, llega el gran Domenicos Theotokopoulos, más conocido como el Greco, quien adoptó el manierismo de alargar las figuras como en la artificiosa Madonna del Parmigianino y aprendió mucho del procedimiento nada ortodoxo de desequilibrar la composición de Tintoretto, llegando incluso a superarlo con su atrevido desdén hacia las formas y colores naturales, así como en sus dramáticas y agitadas visiones. Su pasión y fervor en la necesidad de plasmar los temas sagrados de manera distinta y llena de agitación se reflejan en obras como La apertura del quinto sello del Apocalipsis entre 1608 y 1614, donde seguramente ningún dibujo ajustado y correcto podría haber expresado esa terrible visión del día del juicio final, cuando los mismos santos clamen por la destrucción de este mundo, sorprendiendo así con la increíble modernidad de su obra. Sus mejores retratos pueden equipararse sin duda a los de Tiziano, hermano Hortensio Félix Paravicino, creado en el año 1609, es un ejemplo de ello. Gracias a su estadía en España, donde un fervor místico poseyó la religión, sus contemporáneos españoles al parecer no objetaron su estilo. Sin embargo, en la siguiente generación, sus formas y colores antinaturales fueron censurados, y no sería hasta después de la Primera Guerra Mundial que su arte se volvió a descubrir y comprender. Debido a la reforma en países nórdicos y en Alemania, Inglaterra y Países Bajos, surgió la crisis sobre si se podía y se debía continuar pintando, pues muchos protestantes objetaron esta tendencia considerándola, entre otros juicios, signo de la idolatría papal, limitando el arte a la ilustración de libros y la pintura de retratos, lo que afectó los ingresos habituales de los artistas en estas regiones. Sin embargo, más al sur, italianos y españoles solo tenían que pensar en cómo pintar de un modo distinto y que causara una impresión mayor. En la obra de Hans Holbein el Joven se observaron los efectos de esa crisis. Procedente de familia de pintores y con extraordinarios dotes artísticos, logró asimilar con prontitud los adelantos de los artistas, tanto nórdicos como italianos. Así lo plasmó a sus 30 años con La Virgen y el Cristo Niño con la familia del burgomaestre Meyer de 1528, donde esmeró su atención en cada detalle, mientras también mostró cierta indiferencia hacia la belleza convencional, confrontando la convulsión que supuso la reforma y hallando la posibilidad de sobresalir entre los maestros de los países de habla germana. Sus dibujos y en especial sus retratos, realizados para la realeza, nobles y eruditos como Anne Cresacre, nuera de Sir Thomas More, en carboncillo y tizas de colores sobre papel en 1528,
los óleos sobre tabla, Sir Richard Sotwell en 1536 y Georges mercader alemán en 1532, nos permiten conservar aún un vivo reflejo de los hombres y las mujeres de la época de Enrique VII, donde su manera de colocar la figura en el cuadro muestra el seguro toque del maestro en el que nada parece dejado al azar. Las modas del manierismo meridional y los ideales de refinamiento y elegancia cortesanos desplazaron al sencillo estilo de Holbein, que había sobrevivido a la Reforma. Una idea de lo mejor de este nuevo tipo de retratos es la acuarela y guache sobre pergamino Hombre joven entre rosas, hecha en 1587 por el famoso maestro inglés Nicholas Hilliard, contemporáneo de Sir Philip Sidney y de William Shakespeare. En este retrato se ostenta la inscripción latina Dat Poenas Laudata Fides, lo que aproximadamente significa mi inquebrantable fidelidad es causa de mi mal. En Europa solo existió una región protestante en la que el arte sobrevivió plenamente a la crisis de la Reforma, los Países Bajos, gracias a que los artistas se especializaron en todas aquellas clases de temas contra los que la Iglesia protestante no podía poner ninguna objeción, como las escenas de la vida cotidiana, conocida después como cuadros de género, en la que Pieter Bruegel el Viejo fue el mayor de los maestros holandeses, quien le daba importancia a la dignidad del arte y el artista como lo hacía Cellini y Durero. Así se muestra en su dibujo en plumilla y tinta negra sobre papel El pintor y el comprador, hecho en 1565, señalando el contraste existente entre el pintor arrogante y el hombre con gafas y de apariencia estúpida que busca a tientas en su bolsa mientras fisgonea la obra. Cuando los artistas de la pintura o la escritura quieren poner de manifiesto la insensatez de la condición humana, acostumbran tomar por modelo la vida popular, y Bruegel lo expone de manera cómica con su famoso cuadro Boda aldeana, de 1568, descubriendo en lo alegre y lo simple un nuevo dominio para el arte, que las generaciones flamencas de pintores posteriores a él exploraron en todos los sentidos. La vigorosa tradición del arte medieval francés estuvo en un principio amenazada por la invasión de la moda italianizante que los pintores franceses encontraron tan difícil de adoptar como sus colegas de los Países Bajos. Por su parte, el escultor francés Jean Goujon, influenciado por los refinados y elegantes manieristas del estilo de Cellini, creó en mármol las ninfas de la Fuente de los Inocentes entre 1547 y 1549, donde también se ve algo a la par de la rebuscada elegancia de Parmigianino y del virtuosismo de Gian Bologna en estas figuras exquisitamente graciosas, así como en la manera en la que se hallan encajadas dentro de los estrechos listeles que fueron reservados para ellas. Para finalizar con la crisis del arte, una generación más tarde surgió en Francia un artista en cuyos grabados las extravagantes invenciones de los manieristas italianos fueron representadas con el espíritu de Pieter Bruegel, el lorenés Jacques Collot. Al igual que Tintoretto e incluso como el Greco, gustó de ofrecer las combinaciones de tamaños realmente sorprendentes. Figuras gigantescas y dilatados panoramas insólitos, pero a la manera de Bruegel, empleó estos recursos para reflejar la insensatez de la humanidad, a través de escenas extraídas de la vida de proscritos, soldados, inválidos, mendigos y farsantes, evidenciándolo en el detalle de un grabado de la serie Bali is Stefania, dos cómicos italianos, hecha en 1622. Muchas gracias.